Voy a ver el video y me lo voy a aprender bien. Hermanos, me da mucho gusto verlos. Nada más falté una semana. Y falté una semana nada más. Ahora sí me voy a confesar quién manda en casa. ¿Sí? Porque mis queridas nietas, sobre todo mi nieta mayor, me balconeó aquí. Entonces, algunos hermanos les preguntaron que si iba a venir su abuelo. Dice, no va a venir. Porque él quería venir, pero mi abuela dijo, tú no vas. ¿Sí? Y entonces no vine hace 8 días. Había salido el viernes del hospital después de la operación y sí me quedé a descansar el domingo pasado. Bueno, más que a descansar, a recuperarme. Pero dije, no, yo en lo personal no puedo estar sin ustedes, sin la iglesia. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Acompáñenme a la Escritura, al capítulo 47 del profeta Ezequiel. En la Reina Valera dice por ahí el subtítulo, que no es parte de la Biblia, pero les llama las aguas salutíferas. Y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabat y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Glaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, al uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia en este lugar y tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el que das aliento a cada cosa que hacemos. Tú eres el que estás presente, Señor, cumpliendo tu promesa, te percibamos o no. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea más manifiesto en nosotros, nos haga más sensibles a tu presencia, y ábranos nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, para saber cuáles son tus propósitos a nuestras vidas. Háblanos hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Ando medio deshidratado. Este mensaje fue uno de los primeros que yo di
en esta congregación no voy a dar el mensaje que di, sino simplemente quise retomar esta lectura. No sé si apareció el título que les di a los hermanos. Dije, no tengo ningún bosquejo de predicación. Y les dije, el título que quiero dar a mi predicación es Curso intensivo con Dios, 3 días. Hace aproximadamente unos 3 meses me tocó ir a visitar a una sobrina mía al hospital donde me operaron. Las condiciones no son nada favorables ahorita. Camas, más que camas, son las sillas que han donado para los familiares de los pacientes, que se hacen especies de camillas. Y visité a mi sobrina, estaba tendida en una cama. Ella es muy tendiente a la depresión. Y entonces yo le decía a ella, mira, date cuenta, alrededor de ti hay gente peor que tú. No eres la única que está pasando por esta situación. Y quizás si tú tomas una actitud diferente, puedes animar a los que están a tu lado. Olvídate de ti y piensa en otros. Y entonces le empecé a contar una historia que una vez la conté aquí. Le dije, mira, te voy a contar esta historia. Había una vez un cuarto lleno de enfermos, todos incapacitados para levantarse. Y en ese cuarto solo había una ventana. Y junto a esa ventana había una cama de un enfermo llamado Juan. Y todas las mañanas Juan intentaba incorporarse para asomarse por la ventana. Y entonces Juan empezaba a decirle al resto de los enfermos, aquí enfrente del hospital donde estamos hay un parque. ¿Sí? Y en ese parque hay en medio un kiosco. Y hay un señor vendiendo globos y otros chicharrones y están vendiendo raspados. ¿Sí? Y ve una pareja de enamorados en una banca y diario Juan se esforzaba y se levantaba y empezaba a contarles una historia de lo que estaba viendo. Un día les dijo, hay un gran desfile, no sé qué festejan, pero hay gente con caballos y hay una banda, ¿no la oyen? Y todos los días estaba así Juan. Pero llegó una mañana en que la cama de Juan amaneció vacía. Y entonces todos los demás enfermos empezaron a preguntar a la enfermera, oiga, ¿y Juan? ¿Dónde está Juan? Dijo, lamentablemente ayer falleció. Todos se pusieron muy tristes, pero a la vez todos empezaron a pedir la cama de Juan. ¿Me podría pasar allá? ¿Podría ocupar esa cama? Y total le tocó a uno. Y entonces todos los demás le dijeron, asómate por favor. Dinos qué hay allá, cuéntanos como Juan lo hacía. Y aquel enfermo se esfuerza por levantarse, se asoma por la ventana y lo que ve enfrente es una pared de una fábrica. Y se desploma sobre la cama, todo deprimido. Dicen, ¿qué pasó? Les dice, no hay nada. No hay nada. Solo una pared. Y no entienden, dice, no entendemos. ¿Por qué Juan hacía esto? Y le llaman a la enfermera, ¿por qué nos mentía Juan? Dicen, no les quería mentir, los quería animar. Querían en medio de su sufrimiento proporcionarles un momento de alegría. Y yo le conté esta historia a mi sobrina, le digo, anímate y anima a otros. Nunca podemos estar tan mal como para no ir con otros. Y saben, hermanos, estamos muy cómodos aquí. Bien cómodos. Si prestaron atención a la lectura, está hablando del profeta
de una visión que tiene. Si ustedes empiezan a leer del capítulo 40 en adelante, él tiene una visión del templo, de un templo con dimensiones diferentes al templo existente, y al que habían destruido y al que luego levantaron. Y entonces él tiene una visión y está hablando de la casa de Dios, del santuario de Dios. Y dice que él estaba en esa casa y Dios lo sacó de ahí. Y a veces Dios nos necesita sacar de aquí, quitarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a la mejor a meternos al río, para ver qué grado de compromiso tenemos. A lo mejor al tobillo, a lo mejor a las rodillas, a lo mejor hasta los lomos, o a lo mejor hasta aventarnos adentro del río, donde ya no se pueda cruzar más que a nado. El versículo 6, al final del versículo 6, hace una pregunta a Dios al profeta, que es como Dios le llama al profeta Ezequiel. Y le dice: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Yo no sabía que iba a llegar unos 3 meses después allá al hospital para aprender muchas cosas que Dios me quiso enseñar en 3 días. Cuando me empecé a sentir mal, un martes, después de unos tacos de canasta que Memo me invitó aquí. No, ese día ni vino Memo, ya lo estoy culpando. Sí vine a la reunión de pastores aquí, comimos tacos de canasta y probablemente eso fue el detonador, porque enfermo ya estaba. Mi vesícula ya tenía piedras. Algo la detonó. No, la leche y el yogur y el helado, ese no hace daño. Déjenlo en paz. ¿Sí? Y entonces empecé a sentirme mal como eso de las 8 de la noche. Curioso, me empezó el dolor en la espalda. Y hasta le decía a mi esposa: sóbame, creo que me duele el pulmón. Ya ven cómo somos los hombres, ¿no? Sí, le exageramos todo. Pero el dolor no se quitó. Poco a poco se fue intensificando y después ya me dolía enfrente. Yo sabía en el fondo que era algo diferente a lo que ya me había pasado de gastritis. Entonces, para consentirme dije: ha de ser gastritis. Y fui y me cené un vasito de leche todavía. ¿Dónde estás? ¿Ya Robles no está? Es que me regañó. Bueno, no me regañó, sino le atinó. Dice: espero que no haya tomado leche. Cuando le dije de mis síntomas. Me tomé 2 Yakult, después me tomé un yogur y el dolor seguía aumentando. Dije: mejor me paro porque no quiero molestar a mi esposa que está durmiendo. Pero como a eso de las 3 de la mañana me acordé de un ángel que tenemos aquí también. Dije: Yas, la otra Yas. Robles, Roa o Roa Robles. Robles, Roa. Y entonces dije: le voy a mandar un mensaje a Yas. Le mandé un mensaje, le dije: ¿estás trabajando? Y miren, les sugiero que se cambien a vivir a la delegación de Iztacalco, bueno, la alcaldía, porque ese es el hospital donde está Yas. Dice: sí, pastor, estoy trabajando. ¿Te puedo marcar? Mejor dígame qué tiene, qué le pasa, ¿no? Porque no puedo contestar. Entonces ya le dije mis síntomas, ya me había metido a buscar ahí en Google, porque curiosamente hacía un poquito menos de un mes a mi hijo le habían operado de la vesícula. Y dije: como yo he estado mucho en contacto con él, puede ser que me contagió. Así que cuídense todos los de cabina. No, la vesícula no se contagia. Y entonces me empecé a buscar de acuerdo a lo que ya había sabido de Lalo, lo que le había pasado, y todos los síntomas apuntaban vesícula. A las 3 de la mañana empiezo a vomitar y el dolor se intensifica más. Y me dice Yas: bueno, podemos hacer 2 cosas, hermano. Véngase, le pongo un analgésico y se va a su casa y después se revisa, se atiende. O véngase y de aquí le mando a hacer estudios, pero se va a tener que quedar hospitalizado.
Como el dolor no se quitaba, le dije ya a mi esposa como 4:30, vámonos al hospital. No quise despertar a mi hija. Yo iba a manejar, ¿verdad? Creo. Y entonces ya salió mi hermana, porque tenía que mover su carro, y me dice, yo te llevo. Digo, pues sí, mejor llévame tú. El dolor se intensificaba ya cuando vi a mi ángel, como que el dolor se me quitó un poquito. Ya me empezó a revisar. Y miren, aquí es donde quiero apuntar a lo que creo que Dios empezó a tratar conmigo. Cuando Jazz me dijo que me iban a internar, ya después llegó alguien y me dijo, me llegó con una bata de esas que dan ahí, de esas como entre azul y verde, ¿no? Del seguro. Me la puso ahí y dice, despístase todo. Quiero dar gracias a Dios porque en 64 años que tengo nunca me habían operado de nada, de nada. Y miren, hermanos, no estamos conscientes de todo lo que Dios nos da hasta que no perdemos algo de eso que tenemos. Y entonces, verse uno vulnerable, de repente ser despojado de su ropa es algo que crea vulnerabilidad. Y después, como yo nunca he estado internado, pues no me la abroché por acá, sino nada más me la cubrí así para taparme todo. Y las condiciones, Marcelo sabe que estuvo ahí, no son tan agradables, ¿no? En una silla, alrededor de 8 horas, algo así estuve, no me acuerdo, empieza uno a perder la noción del tiempo ahí. Se me empezó a quitar el dolor, pero desde el momento en que entré, yo le dije a Dios, Señor, ¿para qué me quieres aquí? No le dije que me quitara mi dolor. Le dije, ¿para qué me quieres aquí, Señor? ¿Qué es lo que quieres? No estoy aquí por casualidad. Hay un propósito detrás de todo esto, Dios. ¿Para qué estoy aquí? Al rato llegó mi hijo, llegó mi hija, llegó mi esposa, fueron a verme en un tiempo corto de visita y Lalo me tentó, que me dijo, mira papá, si quieres, puedes operarte donde yo me operé. Si ya chequé la factura que me hicieron, son 180,000 pesos. Dice, sí los tienes, y sí los tengo. ¿Sí? Y estuve tentado a decir sí por ver las condiciones. Le dije, no, para algo me trajo Dios aquí, para algo. Porque estuve repasando más o menos. Cuarto solito tenía Lalo, su televisión, su baño exclusivo, un sillón para el familiar ahí que descanse, que lo está atendiendo, podía estar todo el tiempo alguien con él. Dije, no. Ya cuando me hicieron estudios y todo, me dijeron, cirugía, no hay de otra. Y entonces cuando le dije así a Dios, y después de un tiempo, llegó Marcelo ahí a urgencias y le tocó estar enfrente de mí. Y empecé a escuchar el diálogo del doctor con Marcelo, las preguntas que le hacía. Uno escucha todo ahí. Y a veces hasta uno ve de más. Una vez que el doctor habló y se retiró, le dije a Marcelo, le di su nombre, Marcelo, y le hice así al lado mío. Yo creo que te saqué de onda, ¿verdad, Marcelo? De repente, porque yo le vi así como una cara, ¿y qué onda, no? Pero a lo mejor le di confianza y se paró Marcelo y se vino a sentar a mi lado. Lo primero que hice fue echarle el brazo al hombro y empecé a platicar con él. Y me dice Marcelo, sí, tengo un amigo pastor que me ha dicho que cuando tenga problemas como los que ahorita presento, que lea el Salmo 121.
Digo, sí, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice Marcelo, sí. Y estuvimos dialogando un rato y de repente lo llaman para administrarle su medicamento a él. Entonces, cuando ya va regresando de donde lo llamaron, la señorita que se lo iba a poner, le dice, Marcelo, ¿me puede poner aquí junto a él? Dice, no, porque ya está compartido, no sé cómo se llama esa cosa donde ponen las soluciones. Y me lo pusieron enfrente a Marcelo. Ya lo estuve viendo, medio te dormiste cuando te pusieron ahí las soluciones. Pero estaba viendo a Marcelo y orando por Marcelo. Su situación no es sencilla. Más que física, está en el alma. Y entonces de repente vi que terminó su solución de Marcelo y lo dieron de alta, ya se iba y me paré. Cuando mi solución a despedirme del Marcelo, voy a estar orando por ti. Le había pedido a mi hija momentos antes que me llevara un libro o algo. Le había platicado de Marcelo, le dije, llévame algún libro. Le digo, tráeme de esos panes diarios porque aquí se me va a perder si me traes un buen libro o algo. Y entonces ella entendió que ese libro era para Marcelo, que no era para mí. Y se lo encontró a Marcelo todavía cuando ella iba llegando al hospital y él se iba yendo. Y le regaló ese libro y Marcelo le dijo, dame el teléfono de tu papá. Porque yo no le había dado ningún contacto. Y me dio mucho gusto que él, el viernes en la reunión de pastores que teníamos aquí, entró su llamada. Contesté y dice, soy Marcelo, y lo invité y aquí está. ¿Sí? Y hermanos, los ángeles sí existen. Cuando ya fui programado para la cirugía, dije, Señor, estoy en tus manos. Dije, no es a lo mejor una cirugía que tenga un riesgo mayor en cuanto a muerte, pero toda cirugía tiene sus riesgos. Mi mamá murió de la vesícula. Bueno, no de la vesícula, sino porque le iban a operar de la vesícula. Y de ahí surgió que entró en estado de coma y 5 meses y se murió. Pero su padecimiento era la vesícula. No lo traía como un trauma, pero iba, Señor, me pongo en tus manos. Y si cuando despierte de la anestesia estoy en tu presencia, bendito seas. Y yo pensé que cuando desperté estaba en la presencia de Dios, porque lo primero que vi fue un ángel. Vi a mi hija Isi, que estaba ahí. Y entonces antes de entrar a la cirugía me dice el anestesiólogo, lo voy a entubar, Y ya me explicó, dice, es un pequeño tubo, dice, porque cuando despierte ya no lo va a tener. Y va a sentir una cierta molestia, es porque lo tengo que entubar, porque por ahí le tenemos que estar manteniendo el oxígeno. Ya me empezó a decir y lo que iba a pasar y todo. Dice, y hay riesgo dependiendo de cómo esté, a lo mejor le abrimos totalmente. Si no, le hacemos la laparoscopía y nada más son sus 3 hoyitos y ya, ¿no? Puede jugar algo, no sé si se juega algo con los hoyitos o a ver qué. Sí, pero desde que estuve ahí le empecé a decir al Señor, Señor, déjame escucharte. Quiero escuchar tu voz. Quiero tomar una actitud diferente. A lo mejor llegué por esto por enojón. Voy a estar en una actitud totalmente diferente. ¿Sí? Y entonces uno empieza a reconocer, hermanos, cuánta soberbia a veces hay en uno. Porque Dios tiene que tratar con nosotros. A veces, sobre todo nosotros los pastores o los papás, estamos en una posición de como siempre estar cuidando de los demás, atendiendo a los demás, dándonos a los demás, ¿sí? Tener que mostrar fortaleza. Y Dios a veces nos tiene que bajar de eso. En este tiempo mi esposa es la que me ha estado echando crema en los pies, sobre todo al principio. Yo lo he hecho prácticamente toda la vida, porque ella tiene artritis y no se puede doblar.
Yo bañé muchas veces a Lalo, ahora él me tuvo que bañar. ¿Sí? Esas cosas me empezó a enseñar Dios. Tú necesitas bajarle y ser humilde y pedir ayuda. Y no enojarte por cosas que no valen la pena. Hubo un enfermero que en una ocasión llegó y me dice, le voy a tomar muestras para el laboratorio. Yo estaba en la mejor disposición, sácale. Me pinchó en la vena, alcanzó a salir un poquito de sangre y dice, ya no sale más, pero necesito más. Le voy a pinchar en otro lado. Échale. Me picó y no salió nada. Y ya medio espantado, es que no sale. No te preocupes, tú tranquilo. Se le voy a volver a picar. Me volvió a picar y no sale nada de sangre. Ya ven que yo soy bien sangrón. Y ya bien preocupado, él pensó que le iba a gritar. Cuando se lo platicé a Memo, Memo gritó, Le gritó a ese enfermero sin conocerlo. En serio, ya lo conocen a él. ¿Cómo se expresa de los médicos, de las enfermeras? ¿Sí? Pero yo le decía, a Dios, voy a estar en una actitud diferente. No ganamos nada con esas actitudes con la gente. Ganamos que nos traten peor, que nos ignoren. Y entonces este hombre, cuando vio que tomaba esa actitud, me dice, mejor voy por un médico. Le digo, sí, tú no te preocupes. Pero estaba muy apenado, le digo, no te preocupes. O sea, son cosas que pasan. No sé si era principiante o lo que haya sido, pero ¿valía la pena enojarse por eso? ¿Vale la pena hacer berrinches ahí en un hospital por ese tipo de cosas? Y entonces le dije, no te preocupes. Cuando me subieron a mi cuarto, yo no sentía nada. Estaba muy bien. De hecho, Jazz me fue a visitar como a las 3:30 de la mañana. Dice, no lo quise despertar, hermano, porque usted estaba plácidamente dormido. Sí lo dejé, pero a las 7:30, cuando ya salía de su turno, me volvió a ir a ver. Dice, ¿cómo está? Digo, bien, Jazz, ya no me duele nada. Sí, dice, es que todavía tiene la anestesia. Sí, y todavía tiene el efecto del analgésico. Hermanos, nada más se me pasó el efecto. Y era un dolor peor que el que me había dado antes de que me operaran. Un dolor que no sé por qué subió de aquí al hombro, y el hombro no lo soportaba. Me dolía más el hombro que abajo. Y entonces empecé, le digo a una enfermera, señorita, ¿no me pueden poner un analgésico? Y revisa ahí, dice, es que todavía no le toca. Pues adelántemelo, por favor. ¿No? Porque la verdad no aguanto este dolor. Me dice, no se puede. Y sí me lo adelantaron un poco. Entonces le dije, entonces, ¿sabe qué? Yo quise incorporarme y no puedes. Después de una cirugía no te puedes incorporar así, aunque sean 3 hoyitos. Si me mantengo en mi actitud de soberbia, digo, yo me paro porque me paro. Tuve que decirle a la enfermera, puede llamar un camillero para que me ayude a parar. Y entonces empiezas a valorar muchas cosas y tienes que bajarle 3 rayitas. Y saber que tú necesitas a otro. Aunque sea tu trabajo, ojalá sea su vocación, y lo pueden hacer con amor o lo pueden hacer como sea. Yo lo necesito. Y entonces llegó el camillero y me levantó, me incorporó, me sentó y dice, quédese sentado, espérese, no, porque de seguro se va a marear. Dice, no lo puedo bajar así. Entonces me mantuvo un rato ahí, no me pasó gran cosa. Y entonces empecé a recordar cosas, versículos. Hace rato lo pusieron en zip colors, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, absolutamente todas, cooperan para bien.
a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados por Dios, y lo que nos pase, aún la muerte, es para bien. ¿Sí? Y entonces dije, esto no se ha acabado. Todavía cuando estaba en urgencias llegó una muchacha ahí, Carla, la pusieron a mi lado, estaba haciendo berrinches con su mamá. No, sácame de aquí, yo no quiero que me operen. Ya cuando se fue la mamá le digo, ¿qué tienes? ¿Por qué llegaste aquí? Pues que me quieren operar del apéndice. Le digo, oye, ¿quieres que te dé peritonitis? Porque eso es lo que pasa a los que no operan del apéndice. Si ya necesita operación, se le revienta y entonces sí está en riesgo tu vida. Entonces ya medio reaccionó. Pero toma las cosas con calma. Si tienes que estar aquí, acéptalo. Estando ya en mi cuarto, ya cuando se me pasó un poquito el dolor, entonces empecé a pasar revista. Mi cuarto eran 8 camas. 125, 126, 127 y 128. 129, 130 yo, 131, 132, que tenía un cuarto de poquito de pared y cristal, donde estaba una mujer, entre puros hombres. Jorge, Javier, Miguel Ángel, José, Porfirio, Jesús, Arturo. Éramos los 7 que estábamos allá. María del Carmen, la otra, que después me aprendí el nombre porque no intervine ahí tan rápido. Y entonces cuando ya me pude incorporar un poquito, llegó mi hijo. Yo supe que Beto y Rubén se ofrecieron, dicen, yo lo voy a bañar al hermano. Y Lalo les dijo, no, yo voy a atender a mi papá. Y me dio mucho gusto. Pero aún ante tu hijo te ves vulnerable, ¿no? Desnudo ahí, estirándole el pie y tállame aquí. Y yo por más que le decía, mira, hasta ya, pues, vienes vestido, hijo, te vas a mojar. ¿Qué importa, papá? ¿Qué importa, no? Que me moje. Y ahí estaba. Me terminó de bañar. Refresca el baño. Uno valora, hermano. Todos se pueden agachar bien a tallarse los pies. ¿Sí? Entendí mucho mejor a mi esposa. Yo le tuve que poner en el baño un tubo de minusválidos para agarrarse para que ella se pueda bañar. Ahora yo lo estoy usando también. ¿Sí? Y empecé a valorar cada una de esas pequeñas cosas que las disfrutamos de manera rutinaria sin percatarnos de que lo podemos hacer. El baño. Hermano, ¿disfrutas un baño? Bueno, no sé, a mí me gusta bañarme diario, no me bañé un día. Y ya lo que más anhelaba era bañarme. Entonces me bañó mi hijo, me ayudó a bañar y como que cobré un poquito más de ánimo. Intenté recostarme porque un día no dormí para nada y el otro medio dormí. Entonces intenté recostarme a dormir un rato y que empieza otra vez el dolor. Y que empieza a doler por aquí. Dije, señorita, tráigame al camillero, por favor, otra vez. Ayúdame a parar. Y descubrí que sentado o parado me dolía menos. Y entonces había escuchado la indicación que caminara un poco. Y entonces empecé. Pero al pasar, empecé a ver los nombres de los pacientes que estaban conmigo en el cuarto. Y oyendo la voz clarita de Dios, háblales, háblales, háblales. Y entonces el que tenía a mi lado izquierdo era Porfirio. Le hice mucho al psicólogo ahí, empecé a ver. De Jorge no supe mucho porque estaba entubado, pero consciente. Yo lo clasifiqué como desesperado, porque
se movía demasiado, ¿no? Estaba Javier y dije, Javier es el enojado. Estaba enojado. ¿Me salgo de cuadro? Estaba Miguel Ángel y dije, él es como el medio indiferente. Estaba José y dije, José es el fanfarrón. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo. Porfirio era el tierno. Arturo era el que quería llamar la atención. Y yo era el pastor, ¿no? Eso ya ustedes júzguenme, califíquenme. Y entonces me volteé, me había sentado, me pusieron una silla para sentarme al lado de Porfirio, y entonces ya me acerqué, era un hombre tan tierno, le tomé la mano. Digo, Porfirio, porque están ahí los nombres, ¿no? No tuve que presentarme, están los nombres de todos. Digo, Porfirio, ¿cómo estás? Abrió sus ojos, no es así. Digo, el Señor te ama, Porfirio. Y empiezo a compartirle. Y empieza a llorar. Y le sigo hablando. Y un corazón tan abierto. Termino de hablar con él y me dice, quiero ir con usted a su iglesia. No se podía parar. Lo tenían que bañar y cambiar ahí. Digo, vas a salir, Porfirio. Voy a estar orando por ti. Y te quiero ver en mi iglesia, Porfirio. Dice, sí. Nada más le hacía así. No se quejaba. ¿Sí? No pregunté, no le quise preguntar qué es lo que tenía, pero su condición no era muy favorable. Eso me dio más ánimos. Dije, sí, Señor. Y recordé el Salmo 46:10. Dice Dios, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Sea Dios exaltado. Necesitamos muchas veces, hermanos, quedarnos quietos o que Dios nos aquiete. Estamos tan metidos aquí en lo que hacemos a veces. Necesitamos ser sacados fuera. Dice el profeta, el Señor me sacó y me hizo ir dar la vuelta por la ribera. Dice que en la orilla de la ribera había muchos árboles. ¿Y saben qué significan los árboles de acuerdo a la Biblia? Seres humanos. Dice el Salmo 1, ¿sí? Serán como árboles los hombres plantados junto a corrientes de aguas. Jesús sanó a un hombre ahí en el Evangelio de Marcos al final del capítulo 8. Es la única curación que yo he encontrado de Jesús que la hace en dos partes. Que había un hombre ciego que llegó con él y Jesús escupió, hizo lodo, se lo untó en los ojos, le limpió, le dijo, ¿qué ves? Y dijo el hombre, veo a los hombres como árboles. Dice Apocalipsis, creo es 17:15, hablando de lo que son las aguas, de lo que dice Ezequiel, de esas aguas que salen del santuario, de la casa de Dios, y que van creciendo y que nos van metiendo ahí. Dice, esas aguas, dice, significan gente, multitudes, ¿sí? Pueblos, todo eso significa. ¿Sí? Y entonces fui entendiendo, dice, aquí hay mucha gente, árboles, personas a la ribera, no han podido entrar en ese río que va a conducir al mar ese que va a ser, a donde va a haber sanidad. No tienen la oportunidad de llegar ahí. Por eso el Señor tiene que ejercer presión sobre nosotros y sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos hasta la orilla de la ribera para hablarles a los árboles que están ahí. Y entonces dije, más después me fui con Jorge. Yo pensé que estaba sedado, que estaba inconsciente, pero cuando llegué vi que estaba consciente. También le tomé de la mano, Jorge,
Hola, Jorge. Me llamo Jesús. Y le empecé a hablar. Digo, no sé si crees en Dios, pero Él te puede dar paz en medio de la situación en que estás. Y empecé a hablar con él y lo llevé a que abriera su corazón y recibiera a Dios ahí. Fue asombroso, se empezó a calmar, se empezó a tranquilizar. Digo, Jorge, voy a estar aquí, voy a estar pasando contigo, voy a estar orando por ti. No me acuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente. Él se desesperó mucho. Estaban los doctores junto con él rodeándolo y le decía el doctor, no muerdas la manguera, Jorge, no la muerdas, no la muerdas, Jorge. Y entonces yo oyendo eso fui y me metí en medio de los doctores, porque me acordé de la última prédica que di como para los niños, me acordé de Zaqueo. Y les dije, las multitudes o la multitud no detuvo a Zaqueo. Él vio cómo brincaba el obstáculo. Dije, los médicos no me van a detener de ir con Jorge. Y me metí entre los médicos, estaban los médicos ahí, y llegué y le dije, Jorge, le puse mi mano, Jorge, ¿te acuerdas de lo que hablamos de Jesús? Coopera con los médicos, Jorge. Jesús está aquí contigo. Y empecé a orar con él estando ahí los médicos, y los médicos no me dijeron nada. No los vi, estaban atrás de mí, pero yo estaba delante de Jorge y se empezó a tranquilizar y dejó de morder la manguera. Eso es, Jorge. Así el Señor te puede sacar de aquí, Jorge. Y después me hice a un lado y le dije a los médicos que siguieran. Y ya que andaba por ahí, pues dije, fui con Javier. Estaba enojado, muy enojado, no sé si con Dios o no sé con quién. Le hablé y ya había escuchado Javier de al lado. ¿Cómo estás? Se volteó y me cerró los ojos. Me dijo, Javier, voy a estar orando por ti. El Señor te ama. No sé qué es lo que tengas, Javier. Y después me enteré que tenía cáncer en un pie. Probablemente se lo podían amputar o no sabían si le había avanzado. Pero siempre se mantuvo así, enojado. Estando ahí, llegó a mi lado con Arturo, el otro que tenía a mi lado. Llegó su esposa en un momento de visita y la esposa oigo que le dice, déjame orar por ti. Y empiezo a orar, pero luego detecté testigos de Jehová. Que no importa, eso no me va a dividir ni me va a separar. Para algo vine, Señor. Y ya me acerqué con él. Arturo era el clásico que le llevaban su comida, no comía, como si se quisiera morir. Traía un hematoma aquí, que decía que en 2 años parecía que tenía 2 cabezas. Le había crecido en 2 años así. En los huesos totales. Sus huesos, su piel pegada a sus huesos. No aguantaba, según él, una posición más de 5 minutos y a cada ratito, enfermera, voltéeme, y la enfermera, si lo acabo de mover, es que yo no aguanto, cámbiame de posición. Y él pedía siempre, tráiganme un pato pascual. Así pedía un pato pascual de manzana y se lo llevaron. Y entonces ya cuando se fue su esposa me acerqué con él. Le digo, Arturo, ¿oíste cómo oró tu esposa? Confía en Dios. Tú sabes de Dios, Arturo. No ataqué nada de lo de él.
No le quise imponer nada, le digo, confía en Dios. No estás confiando. Estás dejándote morir. Digo, también tienes que saber que ahí hay algo más, ya lo sabes. Entonces estuve hablando un rato con él. Después me fui con Miguel Ángel. Él, un tanto indiferente, me decía, sí, creo. Sí, qué bueno. Él tenía una úlcera que se le había reventado en un pie. Yo nunca había sabido de una úlcera en un pie. Se le reventó. No podía ni caminar. Se lo llevaron, creo, 1 o 2 veces al centro médico a hacerle estudios y lo regresaban. Y José, no sé si conocen a gentes así como José. Aún en su peor condición, no se doblan. De esos hombres fanfarrones que les decía, tenía como 71 años. Le decía a las enfermeras, mi chica tenía un solo diente aquí. ¿Verdad que ahora que salgamos de aquí, tú y yo vamos a ir a bailar? ¿Sí conocen a gente así o no? Yo le dije a mi esposa, igualito a uno de mis hermanos que ya murió, igualito. ¿Sí? Después les decía a los enfermeros, ¿qué? ¿No vas a traerte una? Vamos a echarnos una aquí adentro. ¿Sí? Y de repente, cuando yo creo que él entendió que yo era pastor, de repente empezó a cantar una alabanza. Y entonces él casi no se le entendía de los chochitos ya que estaba. Bueno, no tan chochito porque Memo es de la misma edad y se le entiende, ¿no? Pero a él no se le entendía, ¿sí? Y entonces de repente alcanzo a entender, dice, hoy en la iglesia, el sábado lo guardamos. Digo, ¿eres adventista? Sí. Qué bien. ¿Sí? Entonces, ¿sí conoces de Dios? Sí. Si quieres te invito ya a mi iglesia, allá por Pantitlán. Dice, allá, yo sirvo en varias, así. Me da gusto, le dije, Pepe, que conozcas de Dios. Pues no es suficiente saber de Dios. ¿Sí? Y, digamos, con su religión se cerró. Pero luego me llamaba, vente a platicar. No, sí, pero vamos a platicar de Dios, ¿eh? Vente. Dije, bueno, yo voy a ir a tu iglesia de verdad, pero tú vas a la mía. Al día siguiente llegó la hija de Porfirio y uno puede ver cómo de verdad lo que es un padre es el reflejo del hijo. La hija, una ternura de mujer, pero ternura, grande ya, canosa. ¿Sí? Porfirio no se veía tan grande, yo hasta pensé en el momento que era su esposa, pero era su hija. Y hablé con la hija, le dije, le pregunté cómo había salido de su estudio, porque también se lo llevaron al centro médico, y le empecé a hablar con la hija. Y entonces cuando regresó le dije, oramos otra vez, Porfirio. Estando ahí su hija, y empecé a orar por él, y cuando abrí los ojos, su hija derramando así lágrimas. Entonces le dije a mi hija, tráeme todos los Nuevos Testamentos que tenga ahí en la casa. Me trajo 5 Nuevos Testamentos. Empecé a escribir en cada uno de ellos.
la dirección de aquí, mi teléfono les dejé y se las dediqué a 5 de ellos. No se la dejé a Jorge porque él estaba entubado, pero a su hija se la dejé. Dije, a Javier se la tengo que dejar. Cuando le di el Nuevo Testamento a Javier, me dice, no veo bien. Le digo, que te la lea tu hija. No oigo bien. Entonces le digo a la hija, venga, léasela. Ustedes busquen de Dios. Le hace falta a su papá. La otra se la regalé a Porfirio. La tomó su hija, me dice, muchas gracias. Lo tomó como un regalo maravilloso, así, un tesoro. Dice, muchas gracias, dice, de verdad, muchas gracias. Pero yo pasaba por ahí y veía el cuarto de la mujer y el Señor me decía, entra. Yo decía, es que es una mujer, voy a invadir su privacidad, es un cuarto que tiene aparte ella. Y el Señor me insistía, entra. Dije, está bien, Señor. Está bien, voy a entrar. Y entonces entro y digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, bien, casi todos contestamos así, ¿verdad? Pero ella tenía cirrosis y lupus declarado en el momento, las dos cosas. Y me dijo, bien. Digo, ¿qué tienes? Y ya me empezó a decir lo que tenía. Dice, llevo 2 meses aquí y ni una mejora, ni una. Entonces le empecé a compartir de Mateo del afán, de un solo día a la vez. Y entonces estuve platicando un buen rato con ella. Sí. Le digo, mira, no sé qué es lo que tenga el Señor para ti. Dices que ya estoy desesperada, ya son unos años. Y entonces me acordé de mi esposa y le empecé a platicar de mi esposa. Le digo, el Señor te puede sostener. Le digo, y ahorita va a llegar ella a visita y ahorita la vas a ver. Y cuando mi esposa se iba, le digo, mira, ella es mi esposa. Y mi esposa le dijo, que Dios les bendiga. ¿No? Digo, ella tiene 40 años de artritis deformante. Y le empecé a explicar, le digo, ¿sabes qué tiene que hacer mi esposa? Solo puede usar zapatos de tela. Y para que no le lastime con sus dedos deformados, rompe sus zapatos y trae un hoyo en su zapato. Digo, a mí al principio me daba pena porque iban a decir, ni siquiera para unos zapatos tiene el esposo para comprarles, los trae todos rotos. Cuando ella me dijo, dice, a mí qué me importa lo que piensen y lo que digan, si yo me siento bien así. Se me quitó. Y entonces ella se animó un poquito y después hablé con su hija, que era la que lo estaba atendiendo, y yo creo después llegó su esposo, la tenía que sostener y cargar para empezar a sobarle un poquito, no sé qué dolores tenía. Y me decía, ya estoy desesperada. Un día a la vez. Estaba tan desesperada que al día siguiente se dio de alta voluntaria. Y se fue. Y entonces dije, bueno, también dije, bueno, también hay personal médico. Cuando yo oré por Porfirio la primera vez, estaba un enfermero ahí en mi cama, no sé qué estaba anotando, y le dije a Porfirio, y ahorita, Porfirio, voy a ir a orar por nuestro compañero Jorge. Y oigo que dicen, sí, vaya a orar por él. Era el enfermero, sí, vaya a orar por él. Resulta que se llamaba Isaac y era creyente, ¿no? Si hace falta que ore por él. Y después conocí a Araceli, la otra enfermera, y a Gaby, ¿sí? y a Isaac, y a Gerardo, y a los que se iban sumando. Todos. Y mi doctora, Angie. Y entonces dije, Señor, no cabe duda. Si yo hubiera estado en el San Angelín, si me hubieran dejado cuando menos un teléfono en el Seguro Social, ¿saben qué? No hubiera hecho nada de eso, hermanos. A lo mejor hubiera estado contestando sus mensajes.
Hubiera estado viendo, pensé, dije el miércoles que estaba ahí internado, híjole, ahorita está la Champions. ¿Quién iba a jugar? Hubiera visto la Champions. ¿Saben en cuántas cosas estamos distraídos? Necesitamos sacudirnos a veces del celular, tirarlo por ahí, aventarlo un rato, dejar de estar tan metidos en esas cosas. ¿Sí? Yo le llamo esto, le llamé ese mensaje que hace años compartí, le dije, la presión divina. Dios te tiene que llevar a una presión, te tiene que estar empujando a que vayas al lugar donde tenemos que estar. Hermanos, tenemos que salir de aquí. El campo de batalla está allá afuera, en los hospitales, en otros lugares, en lugares donde la gente necesita. Ya no estar tan metidos en este recinto. Afuera, como decía una vez el hermano Salvita, ¿no? Y alguien se paró una vez, creo que aquí afuera, y decía, fuera cristianos, hasta que alguien se enojó y salió a reclamarle, ¿por qué nos quieren sacar de aquí? Dice, porque afuera es donde hacen falta, no aquí adentro. Aquí adentro ya hay puro creyente. Allá afuera es donde están los necesitados, los que todavía están perdidos, los que necesitan consuelo, los que necesitan una palabra de aliento. No aquí, bueno, aquí también, ¿sí? Pero más allá, porque ellos no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y a veces si no entendemos, bueno, a veces Dios nos da un piloncito. Me tuve que ir después de que me dieron de alta, 5 días después me fui otro día más a urgencias. También por no medir las cosas, se me hizo fácil que tenía mi esposo una bolsa de fritos y dije, a ver, me comí 4 y el dolor me duró como 6 horas y un dolor peor de los otros que me habían dado y ni con analgésico se me quitaba. Yo digo que eso fue lo que me hizo daño. ¿Sí? Pero hermanos, así es Dios. Escuchémoslo más. Nada de lo que nos sucede, es decir, incluso la muerte, tiene despropósito de Dios, o hay despropósito, hay un propósito. Solo preguntémosle. Y yo le dije a Dios, y lo puedo decir hoy, se lo dije, Señor, si es necesario perder una parte de mi cuerpo para que alguien conozca de ti, para que hoy Marcelo esté aquí, si eso me costó mi vesícula, bien vale la pena mi vesícula. A Jesús le costó todo, a mí nada más mi vesícula, ¿sí? Él dio todo, ¿sí? Y me hizo entender también el maravilloso ejemplo que pone Pablo del cuerpo. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. O sea, yo perdí una parte, pero todo mi organismo lo resintió y lo sigue, si algunas cosas las sigue resintiendo. He estado con frecuentes diarreas desde ese tiempo para acá, porque ya no es igual. Y espero poder cumplir un día, le decía a María del Carmen ahí, digo, espero un día, María del Carmen, yo no puedo entender totalmente tu situación, pero espero un día poderle decir a Dios cuando me pregunte a alguien, ¿cómo estás? Y yo le puedo decir, bien, el que ya no sirve es mi cuerpo. Yo espero algún día poder decir eso con entereza, ¿no? Porque mi cuerpo se va a ir desgastando. A lo mejor este es el inicio de algo más y más y más, porque uno va envejeciendo y finalmente nos tenemos que morir. Y por último, nada más, una vez que se fue María del Carmen, llegó Larisa. Yo pensé que era Marisa. Y era otra mujer. Y otra vez el Señor me dijo, entra. Te la cambié, nada más. Bueno, Señor, ya no lo dudé tanto. Estaba rapada, ya le empezaba a crecer un poquito el pelo, una cicatriz así, de lado a lado en la cabeza, operada de un tumor. Le había afectado todo su lado izquierdo y lo tenía como engarrotada su mano. Madre soltera, con un hijo de 20 y una hija de 15.
y estuve platicando también con ella. Digo, sí, tienes dos razones muy poderosas para salir adelante, tu hijo y tu hija. Pero también hazlo por Dios y hazlo por ti. Porque aunque la situación que tú has experimentado y el tumor, que no saben si totalmente quedó erradicado, y las secuelas que tienes, le digo, eso con terapia puede corregirse, pero depende de la actitud que tú asumas. Y le conté a ella de mi sobrina que yo había visitado. Entonces, y cuando me despedí ahí, fíjense que me despedí con cierta nostalgia. Con gusto sí, porque llegó mi esposa con mi ropa, ya me dieron de alta, y de cada uno de ellos me despedí, les dejé la Biblia a los que le tenía que dejar, y les prometí, y lo he estado haciendo. Voy a estar orando por cada uno de ustedes todos los días. Y si Dios es bueno, puede concedernos que alguien más pueda venir aquí. No sé, la mayoría de ellos estaban en condiciones muy difíciles. No era nada sencilla su situación. Yo era el que la llevaba más tranquila, con una vesícula nada más. Ellos tenían cosas mucho más complicadas. Les pido que también ustedes los tengan a ellos en oración y que sigamos confiando en Dios. Él sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Pero que podamos entender nosotros, estar despiertos para atender a lo que Él quiere que hagamos. Somos instrumentos en las manos de Dios para la gloria de Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde. Señor, porque tú nos has llevado a quietud, como dice tu profeta Isaías, en quietud te vamos a conocer. Quítanos de esta vorágine, de este ritmo, a veces acelerado en que vivimos, en esas rutinas a las que ya nos acostumbramos cuando tú tienes otros senderos. Aún presiónanos, Señor, y empújanos y llévanos al lugar donde tengamos que estar para mayor utilidad para tu reino. Sí, aunque haya sufrimiento y dolor físico, Señor, el sufrimiento a veces emocional que se perciben en esos lugares, el sufrimiento en el alma es mayor. La gente que no te tiene, que no te conoce, tiene una doble carga sobre sus hombros. No solo lo que están padeciendo en lo físico, sino ese vacío interior en su alma. Padre, tú dijiste que nosotros, tus hijos, no íbamos a ser, sino que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra y que brilláramos como luminares en medio de una generación que quizás se está perdiendo, Señor. Danos la oportunidad de llevar aliento, esperanza, Señor, salvación. Decíamos en el texto que estamos leyendo, o que leímos de Ezequiel, que esos árboles, una vez que son alcanzados y están plantados junto a corrientes de agua, también ellos, su hoja servirá para medicina, Señor. Uno transmite a otro y otro a otro. No dudo que Marcelo, que estoy aquí, él va a ser portador después de palabras de aliento para otros. Hazlo así como una cadena interminable, Señor, que suba hasta el cielo y que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.